Muy bien, arrancamos entonces con la clase de repaso de Zoom. Y en especial, ahora voy a compartir en la pantalla las herramientas de Zoom. Primero les voy a mostrar la imagen de Zoom, que voy a empezar a compartir ahora en este momento, para que vean las herramientas. Muy bien, ahí está. Entonces, si ustedes ven arriba, voy a acercar con el zoom, aquí, en esta zona, van a ver las herramientas que tienen cuando entran en compartir en pizarra. Ahí van a tener diferentes herramientas que les va a ayudar a poder trabajar de una manera un poco más activa. O sea, yo si comparto con ustedes, que ahora vamos a practicarlo como se ve, puedo tener algo interactivo para mostrar. El primero de selección lo vamos a dejar para lo último. Lo primero que vamos a utilizar es text o texto, ¿no? Si nosotros hacemos clic en este de texto y hacemos abajo en la parte blanca un clic, nos habilita un recuadro que nos permite escribir. Y ahí nosotros podemos escribir cualquier texto que queramos y en definitiva puede ser un párrafo, podemos copiar desde otra página web, si queremos que aparezca en nuestro pizarrón o información de Google. Por ejemplo, si yo busco compartir con ustedes algo, puedo copiarlo y pegarlo en esta parte para cuando hago la presentación con ustedes puedan verlo, ¿no? Después, en Draw, dibujar, ahí tenemos la opción de usar el lápiz y también tenemos la opción de hacer formas, como círculos, rectángulos, hacer flechas. Eso es lo que es dibujar. Ahí tenemos para jugar varias cosas, para poder trabajar y tener diferentes cosas. En Stamp, ¿verdad? Ahí donde nosotros tenemos algunas, tenemos un corazón, tenemos un visto, una X, son más que nada dibujos específicos para poner en las páginas, por ejemplo, si está correcto o es incorrecto, o si les gusta o no les gusta. Después en Spotlight, como un marcador, como lo hablamos en la clase pasada, es como si fuera el láser, ¿se acuerdan los láser aquellos que teníamos antes? Que marcaban donde, señalábamos con ese láser donde queríamos que marcara el lugar donde íbamos hablando. Bueno, esto es lo mismo, es como el puntero del mouse, queda con un punto rojo donde nosotros podemos marcar el lugar donde estamos leyendo, donde vamos marcándole a los alumnos así. También en ese mismo lugar tenemos una flecha que nosotros podemos poner y queda como personalizada. Cuando hacemos clic en la flecha, si recuerdan bien, va a aparecer su nombre. Si yo le hago clic en mi flecha, va a decir José Madruga. Si no la de ustedes, va a aparecer su nombre, como están inscriptas acá en Zoom, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, si yo tengo user 23456, va a quedar con ese nombre, porque es el nombre que yo le puse, pero eso es según el nombre que ustedes le hayan puesto en Zoom. ¿tá? Después está la goma de borrar, que obviamente borra de una cosa o de lo que viene a ser toda la oración. Después viene el formato, que el formato es el color de la fuente, tanto de las formas como dibujamos o como escribimos el texto. Es muy importante esto. Acá si hacemos clic en el rojo en formato, en este lugar, sí. ¿Cómo hacemos para cambiar si escribimos un texto el color? Bueno, perfecto. Si nosotros hacemos clic en texto y expresamos, tenemos dos opciones. O lo cambiamos apenas comenzamos, tocamos por formato y elegimos en la paleta de colores. Ahí está. O, si no, escribimos el texto y lo hacemos como hacíamos en Word, ¿se acuerdan? O en otras aplicaciones. Pintamos todo el texto y después vamos a formato y lo cambiamos. ¿tá? Cualquiera de los dos son válidos. O lo hacemos antes de empezar, tocando formato y cambiamos el color, o pinto todo y después cambio el color. Después, atrás y adelante, esto que viene a ser, ¿no? Se los voy a más o menos parafrasear, es ir al paso anterior, si nos equivocamos, o si borramos algo sin querer, al revés, la flecha hacia el otro lado, ¿no? O sea, hacia la izquierda es ir un paso atrás del último paso que dimos. Y el otro, hacia la derecha, en forma circular hacia la derecha, es, por ejemplo, si yo borré algo que no quería borrar sin querer, puede volver con esa flecha. Y el último que dice clear o borrar todo, acá le va a dar varias opciones. Le va a dar borrar mis dibujos, borrar todos los dibujos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos en un grupo
e interactuamos, puede ver mi dibujo u otros dibujos de los demás participantes. Entonces, con esto nos da la opción de borrar solo lo que yo puse o borrar todo. ¿Tá? El anfitrión siempre es el que tiene todo, la potestad para borrar todas las cosas, ¿verdad? O sea, que es el que tiene más derechos por ser el anfitrión. El último, guardar, es si queremos guardar la presentación o nos quedó linda y nos gustó para guardarla, podemos utilizarla así. ¿Tá? Entonces ahí tenemos algunas herramientas. Entonces yo voy a parar de compartir un segundo este PowerPoint y voy a compartir la pizarra. ¿Qué es guardar? ¿Cómo? Guardar es guardar esa quería imagen. saber cuál era guardar. Bueno, save es el final de todo. ¿Cuál era guardar? Ya te lo muestro enseguida. Dame un segundo. SABE. En tu máquina que está en español, te va a decir guardar. En el mío, como está en inglés, dice save, ¿no? ¿Dice dónde guardar? Ya les muestro acá. Ven aquí. Este mismo que dice save. Bueno, en sus máquinas va a decir en guardar porque está en español. ¿Está? En el mío está en inglés, por eso dice save. Pero en la de ustedes va a decir guardar. Guardar. Entonces ahí guardan. ¿Dónde se guarda? Esto se guarda en documentos también. ¿Tá? Pero esto guarda esta presentación. ¿Se entiende? No lo que vamos a hablar después, que es la grabación, que es lo que también hemos repasado. ¿Tá? Esto solo guarda la presentación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora voy a compartir la pizarra y vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, lo que ustedes hablaban hoy del texto. Yo puedo cambiar el formato. ¿Ustedes llegan a ver la paleta de colores? No. Sí. No, ahora no. Ahora no, exactamente, ahora no. porque las herramientas solo las puede ver el que la utiliza. ¿Tá? Ustedes van a ver cuando yo empiece a escribir. Por ejemplo, a mí ya me aparece automáticamente el color azul. Entonces yo le voy en vez de empezar a escribir, toco texto, y vieron que ya quedó la barra. No sé si la ven, la barra ahí que está acá. Eso porque las letras quedan en cursiva, digamos, ¿o no? Sí, pero ahora podemos cambiarlo eso también. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante, el tema de... No, como está esa barra. Sí, yo lo puedo cambiar, eso ahora quedó, ¿ves? Derecho. Sí. Eso se cambia también ahí en el formato, se cambia si lo quieren en cursiva o no. Y también el tamaño, ¿tá? Aparte de los colores, como les expliqué hoy, tienen el tamaño y si la quieren en cursiva o no. Yo la tenía en azul y la voy a cambiar en rojo. Sí. Sí, Fernanda. Opa. Sí, Fernanda, ¿qué le pregunta? Ahí lo cambié en rojo, ¿vieron? Cambié el formato en rojo. Esto sí lo van a poder ver. Yo lo pinto de color y lo quiero cambiar a otro color. Vamos a poner en amarillo. De Peñarol. Para los que son de Peñarol acá en el equipo, Ahí está. le dejamos esto acá aquí en blanco y en blanco. Como ¿no? se hacía en Word, ¿no? Es similar al Word, por eso les digo. Exactamente. Al pintar es igual que el Word, ¿verdad? Después hablamos que el dibujo, ¿verdad? Para dibujar, si yo quería dibujar ondulado, acá me da el lápiz, entonces yo puedo poner una J con el lápiz. Yo no tengo muy buena caligrafía y menos con un mouse. Entonces, pero sí sirve para hacer diferentes acciones, ¿verdad? Si yo quiero, no sé, marcar algo así o subrayar medio feo, puedo hacerlo. Pero también me da la opción de poner, por ejemplo, un rectángulo, que le puedo cambiar de color al rectángulo. A ver si me deja ahora. O al círculo. Vamos a poner un rectángulo en rojo y un círculo en azul. ¿Lo ven? Siempre cambiando el formato antes para que quede utilizado el color ya antes, previamente de hacer ¿Cómo hacer para subrayar con una línea recta? Bueno, con una línea recta tenés que usar, dentro de dibujar, hay una línea que va a estar en diagonal, pero en realidad queda recto. Entonces yo apoyo ahí y lo estiro nomás, lo más recto que puedo, lo acomodo, y ahí quedó. ¿Eso en formato?
En formato No, también. eso está en dibujar, donde elegimos la parte de dibujar, donde Ah. dibujamos el lápiz, va a haber una, aparte del círculo, el rectángulo, ¿verdad? Ah, Y las otras cosas va a tener una línea en diagonal, que esa es esta línea, que tiene un inicio y un final. ¿Cómo lo hago? Hago clic en el inicio y arrastro el mouse sin soltar hasta el final de donde lo quiero. Y entonces me aparecen los dos nodos, uno en el principio y otro en el final. Entonces con los nodos yo lo puedo mover hacia abajo, ¿lo ven ahí cómo se mueve hacia abajo? Sí. O hacia arriba. Entonces lo voy enderezando lo más que puedo. Y ahí quedó, subrayado. ¿Se vio? ¿Clarito? Bueno, voy a borrar algunas cosas que están medias mamarracho que no me gustan, por ejemplo este rojo acá. Y este rojo acá que está mamarracho. Entonces no me gusta. Otra cosa que les había hablado, les voy a mostrar todas las formas que pueden hacer. Este subrayado es con la raya en diagonal, ¿verdad? Así nomás. Ya mostré el rectángulo, el cuadrado. Ahora voy a mostrar una flecha. Voy a cambiar de color la flecha para que aparezca distintos colores. Y ahí tengo una flecha, que ya viene el dibujo de la flecha. Cuando ustedes entren en dibujar, ya les va a aparecer la flecha. Entonces, aparece lo mismo. ¿La flecha es en formato también? Todo en dibujar. En Ah, formato dibujo. solamente cambiamos el tamaño, si es cursiva o no, y el color. Eso es lo que tocamos en formato. Todo esto que he mostrado hasta ahora, todo lo que he mostrado hasta ahora es en dibujar. Sí, Alba. Sí, dos preguntas. Una idiota, ¿viste? El borrador, ¿cómo haces para desaparecerlo? Porque el borrador yo lo uso y después él sigue por la pantalla. ¿Y cómo hago para hacerlo Muy buena desaparecer? muy buena pregunta, Alba. Excelente. Bueno, cada vez que yo uso una herramienta, si quiero usar otra cosa o que vuelva a la normalidad, tengo que tocar la herramienta previa. O sea, si yo estaba haciendo con texto, toco texto. Si yo estoy utilizando el lápiz, tengo que utilizar el lápiz. Por ejemplo, yo hice esta flecha, ¿verdad? Si yo hago otro movimiento, sigue la flecha, porque sigue la misma herramienta. Entonces tengo que cambiarlo. ¿Tá? Yo voy a usar la goma, ahora voy a borrar con la goma. Goma, borro, ¿no? Pero sigue el dibujo de la goma. Entonces yo tengo que ir a dibujar y elegir el trazo que yo quiero o lo que yo quiero utilizar. Si es una forma, y si es el lápiz, o si es el texto. ¿Tá? Dos cositas más. Sí, Alba. La otra pregunta es que estos dibujos yo los veo frecuentemente en las conferencias y en las charlas, viste, que decir, haces un texto y bueno, y lo resaltás con una flecha, con esto, eso es permanente en la escritura. Ahora, todo esto, suponete que yo escribí acá un documento, y con las flechas que me interesan, o el círculo como tú hiciste, o una estrella, lo que sea. Esto yo lo puedo guardar ¿en dónde? El documento con la flecha con los dibujos. ¿Dónde lo puedo guardar? Bueno, mayormente cuando ustedes ponen salvar, va a decir abrir, ustedes va a decir documento salvado, y va a decir enseguida en verde, les va a saltar un cartel que dice abrir carpeta. Entonces si le hacen clic ahí, automáticamente... ¿Abrir qué? Repito. ¿Abrir qué? Repito. Sí. Si yo primero hago clic en guardar, ¿verdad? Cuando hago clic en guardar, aparece un cartel en verde que dice documento guardado. Y a la derecha de eso, en azul, aparece abrir carpeta. Cuando le hacen clic en abrir Lo que carpeta, azul aparece, lo que azul. Bueno, después hablamos. Un beso. Chao. en azul aparece abrir carpeta. ¿Está? Entonces, cuando ustedes hacen clic en abrir carpeta, les va a abrir, es muy probable, o sea, el 99% se va a abrir en documentos, ¿no? Se va a guardar en documentos. Sí, es donde, por definición, lo guarda. Predeterminadamente guarda todo en documentos, a menos que ustedes le cambien el lugar. Elena, estábamos hablando, Alba hizo una buena pregunta. Sí, no, ya oí. Ah, está, perfecto. Yo después te quiero hacer dos preguntas. Perfecto. ¿Cómo conseguir, por ejemplo, hacer la flecha? ¿Cómo llegás a los nodos en cualquiera de las cosas? Claro, exacta, buena pregunta. Bueno, con las flechas lo que haces es, tocas el dibujo, pero después, si ustedes quieren, vamos a decir, utilizar los nodos, ahí pueden utilizar la primera que es seleccionar. ¿Se acuerdan que dije, más adelante vamos a hablar sobre seleccionar?
Sí, que era el primer dibujito que teníamos, bueno, ahí yo Sí. toco seleccionar y toco la imagen y miren ahora cómo aparece en la flecha el nodo. Aparece uno en la punta y otro en la otra punta. ¿Lo ven ahí? Acá y acá. sí, Pero Ahí yo puedo jugar con la flecha o con los nodos, los puedo correr de lugar. ¿Lo ven ahí? sí. Si lo quiero cambiar de lugar, es esa flecha con esos cuadraditos, ¿qué es? Esa flecha con esos círculos, ese cuadrado. esa flecha es seleccionar, es el dibujo para seleccionar. Cuando yo toco seleccionar, mi mouse, el puntero de mi mouse se convierte en una flecha negra con un cuadradito alrededor, ¿verdad? Que eso significa que está en forma para seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar el rectángulo, lo corro al rectángulo, ¿bien? Si quiero seleccionar el cuadrado, lo corro al círculo y queda. ¿Está bien? Dos preguntas más. Bien. Y con los nodos, ¿puedo, por ejemplo, aumentar el tamaño del círculo? Excelente pregunta también. Y sí, podemos aumentar el tamaño del círculo. Y cada nodo. Vieron que tienen nodos redondos y nodos cuadrados. Sí, Los nodos cuadrados lo que van a hacer es deformar la imagen. Lo van a hacer, o lo van a hacer tipo más ovalado, si fuera en el círculo. En el caso de los círculos estamos hablando, ¿verdad? Ovalado hacia arriba o ovalado hacia los costados. Eso con los cuadrados. Con los nodos redondos va a ser proporcional. O sea que si aumento con los nodos esos, va a crecer de la misma forma para todos lados. Entonces, lo mejor para conservar la forma de la imagen es utilizar los nodos redondos. Por ejemplo, yo voy a utilizar el nodo redondo ahora. Si lo ven un poquito en la pantalla. ¿Vieron? Se va agrandando de manera uniforme todo. Pero le voy a mostrar lo mismo con los nodos del cuadrado. Miren ahora. Voy a bajar los nodos del cuadrado, miren cómo no cambia igual. ¿Vieron que queda ovalado? No queda lo mismo. Después lo puedo corregir un poco con este para que vuelva a tomar un poquito. Para que vuelva a ser un círculo. Sí, pero es más trabajo. Sí. Si queremos simplificar, utilicemos los nodos redondos que son más fáciles. Lo mismo con la flecha, ¿no? A los nodos, tenemos los nodos de la flecha, es más fácil achicarla así, ahí, que no. Es mejor los nodos Redondos. Otra pregunta. Yo cada vez que cambiaba de herramienta tocaba Select. Por ejemplo, si yo toco Select, ¿puedo anular el borrador, la imagen del borrador? No. No, si no tocas borrar, no. Vos podés seleccionar lo que quieras, y si no tocas borrar, no pasa nada. ¿Ves? Yo toco, mira, selecciono todo, mira. Ahora te selecciono una cosa, acá el rectángulo, te selecciono el círculo, te selecciono, no se borra nada. Si yo toco borrar, sí. O si toco suprimir en mi teclado, también lo borra, ¿está? Así que... José, si yo quiero eliminar la goma, porque no te oigo bien, ¿cómo hago? La goma está ahí borrando y no se va. Bien, bien. Y tocando Select no se borra, eso es lo que te preguntaba. ¿No se borra la goma tocando Select? Tocando Select, exacto, o tocando la herramienta que quiero. Yo voy a tocar la goma para que lo vea Fernanda. Fernanda, voy a borrar el corazón que acabo de poner, ¿verdad? Sí. Mirá, lo borro, ¿no? Viste que la goma queda el dibujito de la goma, ¿verdad? Sí. Entonces yo quiero cambiar, tengo que ir a texto o ir a dibujar y cambiar por la herramienta dibujar, que quede el lápiz. ¿Vieron que ahora aparece el lápiz? Sí. Ahí yo cambié la herramienta, porque él queda con la orden que yo le doy. ¿Cómo? ¿No? Cambiaste la goma por el lápiz. Exacto, exacto. Siempre que utilizo una herramienta, la cambio si quiero usar otra. ¿Tá? Entonces, es muy útil esta parte de utilizar las herramientas. Termino de usar una herramienta, utilizo otra. ¿tá? Es muy importante, muy bien. Bueno, y si quiero borrar todo junto, voy a dar un ejemplo primero. Hablamos sobre borrar, me faltó una cosa más, que ahí en Spotlight era lo que yo les decía con el láser, ¿vieron como si fuera el láser? Que les digo, bueno, vamos a leer acá, entonces ustedes siguen en el punto rojo y ven lo que yo quiero que lean. Les marco, bueno, ahora vamos al círculo, vamos al rectángulo, vamos a la flecha. Es como un marcador láser. ¿tá? Y la flecha personalizada, que es una de mis favoritas, aparece con su nombre. ¿tá? Sí. Ahí marca... La marca de ustedes personal, entonces es buenísimo eso, ¿no?
Muy bien, algunos dibujos después de dibujar, aparece estampar también. Una que ya le mostré recién fue el corazón. Otra es la flecha común. Otra es el visto, que es muy conocido, para marcar que está bien o en error, ¿verdad? O signo de pregunta. ¿Está bien? Entonces, utilizando las flechas, que hoy hablaba, la flecha que circula hacia la izquierda, va al paso anterior. Entonces yo ahora voy a tocar esa flecha que va girando hacia la izquierda. Entonces, toco una, ¿vieron que se fue el signo de pregunta? Toco otra vez, se va al siguiente, bien, al paso anterior. Ahora se va el visto. Ahora se va la flecha, ahora se va el corazón. Eso es, si yo me equivoqué un paso, puedo ir hacia atrás. Lo mismo hacia adelante. Ay, me equivoqué, saqué todo. Bueno, voy a volver con la flecha hacia el otro lado, que marca hacia la derecha. Entonces, toco una vez, vuelve el corazón, toco otra vez, vuelve la flecha, y así sucesivamente, hasta que vuelve todo lo que habíamos sacado. Es súper práctico para nosotros que podemos cometer un error sin querer y borrar algo o sacar algo que no quisimos. ¿Está bien? Y lo último... Eso es con el hacer y el deshacer. Eso, perfecto. Perfecto, exactamente. Exactamente es eso. Y el último que nos queda sería borrar. Y me dice borrar todos los dibujos, borrar mis dibujos o borrar los dibujos de la pizarra. Yo voy a poner el más fácil. Terminamos algo de presentar, o como una clase como hoy, voy a poner borrar todos los mensajes. ¿Está bien? Entonces, ahora yo voy a detener de compartir. Y eso sería todo por hoy de la pizarra. Herramientas.